Mm, Y empezamos. Ok, entonces la clase pasada, el viernes, lo que hicimos fue dar eh, pues ejemplos de consecuencias tautológicas, formas de consecuencias tautológicas y también dimos ejemplos de satisfacibilidad y vimos cómo dando algunas evaluaciones ahí todas medio raras, había cosas que se portaban más o menos bien y otras cosas que eh, no se portaban tan bien. Y pues lo interesante era ver que cuando a nosotros nos daban un conjunto de fórmulas, usualmente es más sencillo ver que es eh, insatisfacible, ¿no? Porque para ver que el conjunto es satisfacible, pues lo que tienes que dar es dar una evaluación y acuérdense, pueden pensar a una evaluación como una interpretación de lo que son las fórmulas, de tal manera que haga verdadero a todo lo que hay en ese conjunto. Sin embargo, claro, si es una fórmula o si son dos fórmulas, pues desde luego que es sencillo darle una interpretación a esa fórmula, ¿no? Porque, o sea, si yo tomo gamma eh, como el conjunto que tiene, no sé, P implica Q y Q, pues eso en general no es una tautología, pero sí que puede haber evaluaciones para P y Q y para P implica Q, de tal manera que pues todas estas sean verdaderas. Simplemente da una interpretación, o sea, da Q, bueno, da una evaluación de tal manera que el valor de esta cosa sea verdadero y da que tal cosa, que el valor de verdad C de P también sea verdadero. Y entonces, pues esto va a implicar que el valor de P implica Q, pues va a tener que ser verdadero, ¿no? Y pues dar algo así no es difícil. Por ejemplo, demos la evaluación de X y la que pusimos la última vez, ¿no? De tal manera que es 1. Es más, si X está en el conjunto AB y 0, si está en el conjunto AB, 1 en otro caso. AB en otro caso. Entonces, pues como P y Q justo caen en otro caso, porque no son ni A ni B, pues entonces, aquí 0 y aquí. Entonces, pues serían verdaderas. La implicación sería verdadera y entonces, en particular, ya tendríamos que esta, que es la que nos interesa, pues ya sería verdadera, ¿no? Estas dos. Cuando a uno le ponen así un montón de fórmulas, pues si son satisfacibles, habría que encontrar una evaluación que las haga satisfacibles, ¿no? Entonces eso puede ser un poco complicado. El caminito a seguir sería suponer que es insatisfacible, dar una evaluación, ir desglosando y si en algún momento llegas a una contradicción, pum, ya fue insatisfacible. Y si no, pues entonces es muy probable que sí exista una evaluación que haga verdadero todo eso. Entonces, dicho esto, eh, pues el día de hoy vamos a probar unos teoremitas que justo tienen que ver con la satisfacibilidad o no de un conjunto y pues se van a dar cuenta de que va aunado hacia consecuencia tautológica, pero más que nada a la parte de insatisfacibilidad, ¿no? Por esto que les menciono. Fíjense, o sea, el concepto satisfacibilidad no es un concepto tan fuerte, porque dado un conjunto de fórmulas, solo tiene que existir alguna interpretación de tal manera que esa interpretación sea verdadera, ¿no? Pero el concepto fuerte es el de insatisfacibilidad, que sería decir lo contrario de lo que acabo de decir. Entonces, no importa cuál evaluación des a la fórmula, cuál interpretación le des a todas esas fórmulas, jamás vas a poder hacerlas todas verdaderas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el concepto, digamos, pues, pesado es el de insatisfacibilidad. Pero pesado no difícil de entender, sino pesado en el sentido de que
pues, ¿cómo decirlo? Lo importante del resultado, ¿no? Entonces, nada más, de nuevo, solo para tenerlo presente, voy a escribir la fecha y voy a escribir las definiciones. Hoy es 16 de noviembre de 2021. Entonces, definición, sea gamma un subconjunto de phi. Decimos que gamma es satisfacible si existe una evaluación, comillas para los cuates, interpretación, de tal manera que pues para todo gamma en gamma, este de aquí, pues es 1. Y la otra, en gamma es insatisfacible si y solo si no existe una evaluación tal que para todo gamma en gamma, este de aquí, pues sea, ¿no? Que justo ustedes saben que la negación del existe, pues es para todo, ¿no? Entonces, no existe, es que no hay ninguna, de tal manera que pues haga verdaderas a todas las fórmulas, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner, es decir, existe al menos un gamma en gamma, tal que la evaluación de esta cosa, pero en gamma, es 0, ¿no? Entonces, pues ahora sí, vamos a probar un bien. Gamma punto de phi es satisfacible sí, solamente sí. Beta igual a alfa 1 y alfa 2 y así, y alfa n es satisfacción, ¿no? Desde luego aquí entiéndase, no lo puse acá, que gamma pues es el conjunto que tiene alfa 1 y así hasta alfa n, ¿no? Entonces, pues la demostración de esto es muy sencilla. La ida. Supongamos que gamma igual a alfa 1 y así hasta alfa n es
satisfacible, ¿no? Eso quiere decir que entonces existe una evaluación tal que la evaluación de alfa i es igual a 1, pues para todo i que pertenece a 1 y hasta n, es decir, hacer verdaderas a todas las alfas i, ¿no? Ok, entonces, pues como la evaluación de alfa i es igual a 1 para todo i, entonces el mínimo de alfa 1 y así, las evaluaciones de alfa 1 y así hasta alfa n, pues es el mínimo entre 1 y así y 1, que pues esto sería 1, ¿no? Es decir, la evaluación de beta pues tiene que ser 1. Y como ya exhibí al menos una evaluación que me lo cumple, pues entonces beta tiene que ser satisfacible, ¿no? Así. Beta es satisfacible. El regreso, pues es igual, ¿no? Si beta es satisfacible, pues es porque entonces, bueno, existe una evaluación tal que la evaluación de ese beta es igual a 1, pero pues beta es en la conjunción de las fórmulas, entonces eso quiere decir que el mínimo de la evaluación de alfa 1 y así hasta el alfa n, pues tiene que ser 1, y como el mínimo es más chiquito que cada uno de ellos, pues entonces, y como alfa i es mayor o igual que el mínimo entre alfa 1 y así hasta alfa n, que pues esto estamos diciendo que es 1, pues entonces alfa i tiene que ser 1 para todo i. Eso pues justamente ya encontramos una evaluación que hace verdaderas todas las alfas i, pues por lo tanto gamma tiene que ser satisfacible, ¿no? Y esto implica es satisfacible. ¿Ok? El que sigue, digamos, es el importante. Y entonces, pues, teorema sea gamma igual a alfa 1 y así hasta alfa n, subconjunto de phi, ¿no? Eh, sí, vamos a ponerle así. No, S y una alfa, subconjuntos de phi. Así. Entonces, alfa es consecuencia tautológica de gamma si y solamente si
gamma unión no alfa es insatisfacible. Más aún, alfa es consecuencia tautológica de gamma, sí y solamente sí. Alfa 1 y alfa 2 y alfa n y la negación de alfa es contradictoria. Entonces, pues ya, aquí hay, digamos, lo que nos hila la definición de satisfacibilidad y también la definición de consecuencia tautológica. Y fíjense que, pues, lo hace a través de la insatisfacibilidad y es porque les dije, por lo que les dije, ¿no? El concepto de insatisfacible es más poderoso, ¿no? Porque no hay nadie que te lo haga verdadero todo al mismo tiempo. Y justo ser consecuencia tautológica es cualquier evaluación que te lo haga verdadero todo al mismo tiempo, entonces implica que la evaluación del consecuente tiene que ser verdadera también, ¿no? Entonces, pues vamos a probarlo. Pues la ida. Supongamos que gamma es, alfa es consecuencia tautológica de alfa. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, para toda evaluación, que haga verdadera a todos los elementos de gamma, va a implicar que pues la evaluación de alfa pues también es verdadera, ¿no? Y entonces pues vamos a ver que gamma unión no alfa es insatisfacible. Entonces pues vamos a suponer que gamma unión no alfa es satisfacible, ¿no? Supongamos que gamma unión no alfa es satisfacible. Entonces existe una evaluación tal que pues la evaluación de gamma es igual a 1 para todo gamma en gamma y la evaluación de no alfa pues también es verdadero, ¿no? Pero pues justo esta ya es una evaluación que hace verdaderos a todos los elementos de gamma. Y entonces utilizando lo que yo dije arriba, fíjense, es lo que les decía también la última vez, ¿no? Que alfa sea consecuencia tautológica de gamma implica que para cualquier evaluación que haga verdadero todo gamma, va a implicar que la evaluación de alfa también es 1. Pero en principio dicha evaluación pues podría no existir, ¿no? O sea, si existe, eso es lo que va a pasar. Pero pues en principio podría no existir. Sin embargo, aquí como estamos suponiendo que es satisfacible, esta evaluación ya está siendo fija, ¿no? Si quieren, pues para que se sienta que la evaluación es fija, pues no sé, le voy a poner una comita prima de que ya es fija, ¿no? Es la que nos está haciendo satisfacible a este conjunto. En particular, como alfa es consecuencia tautológica de gamma y la evaluación de gamma, palomita, es igual a 1 para todo
gamma en gamma, pues entonces la evaluación de alfa palomita pues tiene que ser igual a 1. Pero pues esto ya es contradicción, porque estamos diciendo que la evaluación de alfa palomita es igual a 1, que va a ser la misma que la evaluación de no alfa, ¿no? Entonces, pues eso no puede pasar. Por lo tanto, gamma unión no alfa tiene que ser insatisfacible. Por lo tanto, gamma unión no alfa es insatisfacible. El regreso. Supongamos que gamma unión no alfa es insatisfacible. Y entonces lo que queremos probar es que gamma es consecuencia tautológica de alfa, ¿no? Bueno, pues demos una evaluación que haga verdaderas a todas las fórmulas de gamma, ¿no? Entonces, sea puntito y una evaluación tal que esta de aquí, pues es igual a 1 para todo gamma en gamma, ¿no? Y lo que habría que probar es que pues la evaluación de alfa pues tiene que ser igual a 1, ¿no? Supongamos que no es así. Supongamos que no. Entonces, la evaluación de alfa pues es igual a 0, pero pues esto implica que la evaluación de su negación pues tiene que ser igual a 1, ¿no? Y entonces estamos diciendo que la evaluación de gamma es igual a 1 para todo gamma en gamma y la evaluación de no alfa es igual a 1. Entonces, está existiendo una evaluación tal que pues este de aquí es igual a 1 y la evaluación de no alfa pues es igual a 1. Eso me quiere decir que entonces el conjunto gamma unión no alfa es satisfacible. Entonces, gamma unión no alfa es satisfacible. Otra vez contradicción, ¿no? Porque estábamos suponiendo que era insatisfacible. Entonces, por lo tanto, no puede suceder que la evaluación de alfa sea 0. Y así, la evaluación de alfa es igual a 1 y por lo tanto, alfa es consecuencia tautológica de gamma. Fíjense que aquí no utilicé que el conjunto de gamma fuera de la forma, o sea, que fuera finito. 1, 2, 3 y así, o sea, realmente ahí no me está interesando. Y si se acuerdan cuando vimos alguna vez lo del metateorema de la finitud, pues es que podía yo tener un conjunto, ¿cómo se dice? Infinito de hipótesis, pero cuando yo hacía una deducción, pues solamente utilizaba una parte finita de ese conjunto infinito, ¿no? Entonces, pues aquí fíjense que no estoy utilizando que ese conjunto sea de la forma alfa 1 y así hasta alfa n. En particular, si ese conjunto es de la forma alfa 1 y así hasta alfa n, pues entonces sí se va a dar el, el caso de aquí abajo. Eh, este.
Y pues bueno, para ver eso, veamos que alfa, bueno, más bien, que si gamma es igual a alfa 1 y así hasta alfa n, entonces alfa es consecuencia tautológica de gamma, sí, solamente sí. Alfa 1 y alfa 2 y así hasta y alfa n y no alfa es contradictorio. ¿Qué era una fórmula contradictoria? Pues una fórmula contradictoria es aquella cuya, bueno, dada una evaluación, pues esa evaluación siempre es falsa, ¿no? Lo contrario de una contradicción es una tautología, ¿no? Sus evaluaciones siempre van a ser verdaderas. Entonces, bueno, la ida, como gamma alfa es consecuencia tautológica de alfa, supongamos que alfa es consecuencia tautológica de gamma. Supongamos que no es cierto. Supongamos que alfa 1 y alfa 2 y así, no alfa, no es contradictorio. Entonces, pues existe una evaluación tal que pues la evaluación de alfa 1 y así y alfa n y no alfa pues es igual a 1, pero pues esto implica que la evaluación de alfa i es igual a 1 para todo i de 1 hasta n y la evaluación de no alfa pues es igual a 1. Y entonces pues esto va a implicar que la evaluación de alfa pues es igual a 0 y la evaluación de alfa i pues es igual a 1 para todo i que está entre 1 y n, pero pues esto ya es contradicción, pues alfa era consecuencia tautológica de gamma, ¿no? Entonces estoy encontrando una evaluación que hace verdadero a todo lo de gamma, pero hace falso al alfa, pues eso no puede pasar. Y para el regreso, supongamos que alfa 1 y alfa 2 y así, y n y no alfa es contradictorio. Entonces, por demostrar que alfa es consecuencia tautológica de gamma, entonces damos una evaluación cualquiera, evaluación, tal que, pues, aquí como gamma ya es de otra forma, pues entonces, la evaluación de alfa i es igual a 1 para todo i que pertenece a 1 y así hasta n. Y entonces lo que hay que probar es que mostrar que la evaluación de alfa pues es igual a 1, ¿no? Entonces, suponiendo que no, si no, pues la evaluación de alfa es igual a 0, lo que va a implicar que la evaluación de alfa pues es igual a 1, lo que va a implicar que pues el mínimo entre la evaluación de alfa 1 y así hasta la evaluación de alfa n
la evaluación de no alfa, pues sea igual a 1, lo que va a implicar entonces que la evaluación de alfa 1 y alfa n y no alfa, pues sea igual a 1, pero pues esto es contradicción porque la fórmula era contradictoria, ¿no? Pues alfa 1 y así, y alfa n, no alfa, es contradictorio. Por lo tanto, la evaluación de alfa tiene que ser igual a 1 y así alfa es consecuencia tautológica. ¿Dudas hasta aquí con las pruebas? Bueno, y finalmente, pues vamos a probar este último. Entonces, teorema. Gamma es satisfacible si existe, ok, todo bien, súper. Si existe una alfa, fórmula bien formada, de tal manera que alfa no es consecuencia tautológica de ese gamma. Y aquí lo vamos a poner, es decir, gamma no implica cualquier. Y este teorema tiene mucho que ver con la discusión que teníamos al final del primer periodo, de cuando nosotros decíamos que algo era consistente, ¿se acuerdan? Acuérdense que aquí estamos, bueno, la parte de satisfacible, pues es justo la parte de darle una interpretación. Y la parte de darle una interpretación a las cosas, pues ya tiene que ver con con la consistencia del sistema, ¿no? Que haya dado un conjunto de fórmulas, haya algo que nos haga sentido, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo que un conjunto de fórmulas sea satisfacible. Y que nos haga sentido, pues es justo que va pegado a este concepto de que, pues, el conjunto sea consistente, ¿no? Y entonces, nosotros vimos que cuando nosotros teníamos consistencia, pues eso era equivalente a que existía alguna fórmula que nosotros no íbamos a poder probar, no íbamos a poder dar una demostración ni de su afirmación ni de su negación, ¿no? Entonces, pues justo eso es lo que está diciendo ese teorema, que si nosotros suponemos que gamma es satisfacible, es decir, que gamma, entre comillas, es consistente, pues entonces siempre vamos a poder encontrar una fórmula de tal manera que no podamos deducir gamma, deducir esa fórmula alfa a partir del conjunto gamma, ¿no? Y pues la prueba es muy sencilla, de hecho también cuando dijimos eso, pues utilizamos algo así como que las deidades existen o no existen, pues eso es algo que nosotros no podemos probar, no podemos ni decir que son verdaderos ni decir que son falsos, y pues simplemente si nosotros tomamos cualquier fórmula que sea contradictoria, bueno, eso sería como el equivalente un poco, eh, porque de nuevo la interpretación es arbitraria pero fija, ¿no? Entonces, como no sabemos cuál es la interpretación que le estamos dando, pues simplemente basta con tomarnos cualquier fórmula contradictoria y eso jamás lo vamos a poder deducir a partir de algo que ya sea verdadero, ¿no? Entonces, demostración, supongamos que alfa es accesible, que gamma es satisfacible. Entonces,
pues existe una evaluación. Esta de aquí, tal que la evaluación de gamma es igual a 1 para todo gamma en gamma. Y entonces, pues no sé, sea alfa igual a pues P y no P. Entonces, la evaluación de alfa pues va a ser 0 y gamma no va a ser consecuencia, alfa no va a ser consecuencia tautológica de gamma, pues de serlo, existiría una evaluación tal que la evaluación de gamma es igual a 1 para todo gamma en gamma y la evaluación de alfa pues es igual a 1. En particular, pues la que estamos encontrando, ¿no? Aquí de nuevo, si quieren le ponemos prima. En particular, no, existiría, no. Pues de no serlo, entonces, para toda evaluación, tal que esa de ahí es igual a 1, implicaría que esta de aquí es 1. Y ahora sí, en particular, pues la de la comita. En particular, pues la de la comita está haciendo que todo sea 1 y no es cierto que la evaluación de alfa de la comita pues es igual a 1, porque pues acá ya dijimos que como es contradictoria, siempre tiene que ser falso, no importa la interpretación que se le dé, ¿no? Entonces, pues existe una fórmula de tal manera que no va a ser consecuencia tautológica de lo que estamos diciendo. Y el regreso, si gamma no es consecuencia tautológica, si alfa no es consecuencia tautológica de alfa, pues entonces existe una evaluación y le vamos a poner una evaluación de nuevo prima, de tal manera que este de aquí es igual a 1 para todo gamma en gamma, pero pues la evaluación de alfa prima pues, es igual a 0. Pero pues si ya estamos dando una evaluación que hace verdaderos a todos los elementos de gamma, pues en particular gamma es satisfacible. En particular, estamos diciendo que gamma es satisfacible, ¿no? Entonces, lo que quiero que se lleven al final con este teorema es que siempre que ustedes hablen de satisfacibilidad y consistencia, basta con que se agarren y se tomen una fórmula contradictoria y eso pues, jamás le van a poder dar una prueba. Y la manera en la que puedes, digamos, tratar de romper eso, pues es quitándole consistencia al sistema y darle completud, o meterte en rollos que sé que existen, pero yo no conozco muy a fondo, que son las lógicas que no son bivaluadas, ¿no? En donde no todo es falso ni verdadero, sino que le puedes dar un tercer valor de verdad o un cuarto y esas cosas, pero digo, yo no, yo no le sé a esas cosas del diablo, solo sé que existen.
Y pues ya, eh, con esto terminaríamos la parte de satisfacibilidad.